Bien, bien amigos, no podía dejar yo de preguntarle al ingeniero Yehude Simons, que es ingeniero veterinario de profesión, ¿no? Médico veterinario. Médico veterinario. Pero dime Yude, nomás los títulos. De acuerdo, Yude. Chiclayano, expresidente del gobierno regional de Lambayeque. El tema del gas, que tanto conflicto ha generado, tantas expectativas adormecidas de los hermanos del Cusco y particularmente de la provincia de la Convención. ¿Usted cree que tiene visos de solución real en el corto plazo? Yo quiero que sea así. Deseo que sea así. Espero que sea así, que se cumplan los compromisos que ha adquirido el gobierno con los hermanos de la Convención. Y es que era evidente que tenía que haber un conflicto en la medida que parecía ridículo, ¿no es cierto?, que el gas en el exterior sea más barato, el Perú lo venda más barato que en el propio Perú, o que en el lugar donde se produce el gas se venda más caro. O sea, no tenía ninguna lógica. Este gobierno termina en julio del próximo año y el nuevo gobierno va a tener que hilar muy fino para cumplir los compromisos que se están adquiriendo. El hecho de que el lote 88 se deje exclusivamente para el mercado nacional nos alivia un poco, pero hay que estudiar con más profundidad para ver si la empresa extranjera con quien se van a renegociar está cumpliendo con los compromisos y las satisfacciones que merece el pueblo del Cusco, por cierto. Y no solamente el Cusco, es Puno, es Arequipa, es el sur en su conjunto. Es el sur en su conjunto. Justamente el día de hoy se hablaba sobre el posible trazo del gasoducto andino, ¿no? Y los mismos directivos de Kuntur sostenían que todavía no estaba asegurada que el ducto llegue a Tacna, por ejemplo, ¿no? Y eso iba a generar pues un conflicto con los tacneños, ¿no? Pero con toda la lógica de Tacna, ¿no? O sea, yo a veces no entiendo, lo que sucede es que se gobierna mucho desde Lima. Tú sabes, yo soy un descentralista. Y yo creo que el papel de un presidente de la República o de un primer ministro debe ser coordinar constantemente con los gobiernos regionales, pero no en pos del conflicto, sino en pos de buscar soluciones en conjunto. Los provincianos también piensan, y piensan muy bien y son muy capaces, pero no escuchan, pues, a veces no escuchan. Entonces yo creo que hay que hacer los esfuerzos, los grandes esfuerzos tienen que ser para tener a un país reconciliado. Eso es lo que a mí me interesa. Yo creo que la imagen de un presidente de la República debe ser un presidente que viaje mucho, que concerte mucho y que tenga y le deje a su primer ministro hacer las cosas, ¿no? ¿Se las dejó el doctor Alan García a usted cuando fue primer ministro? No, yo creo que tuve ciertas libertades, por eso que viajé bastante. Mira, hay muchas leyendas en cuanto al papel del doctor García con respecto a los primeros ministros. A mí, en lo que corresponde, ha habido mucho respeto. Entonces yo he podido viajar al BRAE 3 o 4 veces y viajaba todos los fines de semana a lugares donde nadie ha viajado, porque pensaba y sigo pensando de que lamentablemente el Perú todavía sigue siendo una extensión territorial muy pequeña, porque el resto del territorio no se ha incluido, que es el tema de de los nativos, de la Amazonía, toda la Amazonía en su conjunto, y la parte andina. Por eso que he hecho dos propuestas interesantes. Una, he dicho que anualmente el gobierno mío, si yo soy presidente, va a destinar entre 300 a 400 millones de soles del presupuesto exclusivamente para el mundo andino y amazónico, con la finalidad de incluirlos, con la finalidad de ir permitiéndoles que entren a un mundo mucho más desarrollado. Me parece un insulto a estos sectores no tener las carreteras, no tener las escuelas que tiene Lima, no tener los centros de salud que tiene Lima, o la costa en su conjunto, ¿no? A mí, fíjate, cuando venía de ese tipo, compré un cajón de paltas que traía más o menos entre 80 a 100 paltas a 10 soles. Y compré un cajón de limas a 8 soles. Y yo te puedo asegurar que 5 de esas limas o 10 de esas limas en Lima se vende carísimo. El abandono, pues, de la agricultura, ¿no es cierto? Total, la producción pecuaria en el país es, digamos, una de las cosas pendientes que va a dejar el gobierno del presidente García. Pero mi gobierno va a ser diferente en ese aspecto. Yo le tengo que dar prioridad a la agricultura porque he vivido en un departamento agrícola. Como presidente regional le dimos mucha importancia a la agricultura y creo que es la gran deficiencia no solamente del gobierno del presidente García, sino también del presidente Toledo y también del presidente Fujimori. Se ha dado mucha fortaleza a la minería, ¿no? Pero no se le ha dado importancia a la agricultura, lo cual es lamentable. Yo le escuché decir hace unos minutos promover, digamos, entendimientos regionales.
Tú, Yehue, has hablado de pactos regionales, digamos, para preservar, digamos, algunos proyectos, algunos recursos que tienen las regiones, por ejemplo, el turismo. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿En qué consistirían estos pactos interregionales? A ver, primero quiero decirte, el lema es hay que salvar Lima. O sea, mi deseo como provinciano y como descentralista no solamente es desarrollar las regiones, sino salvar Lima. Lima ya no da más. Lima es una región, una provincia, la capital de la República, que hay que ayudarla porque está absolutamente poblada, la migración es terrible, súper poblada de carros, no hay dónde estacionar, y la verdad es que Lima necesita la mano de los provincianos. ¿Cómo se salva Lima? Desarrollando las provincias. ¿Y cómo se desarrollan las provincias? Y no solamente las capitales de las provincias, sino otras provincias, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que haber pactos regionales. Todo el mundo hace el tour Cusco, Arequipa, Puno, ¿no es cierto? Y dejan de lado el tour La Libertad o Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, que es tan rico como el del sur. ¿Por qué? Porque nuestras embajadas o la gente que trabaja en los ministerios de promoción no promocionan el norte del país. No, sobre todo con los nuevos hallazgos que han habido, ¿no? Claro, oye, yo he estado en México representando a Lambayeque y cuando hablaba del señor de Zipán o hablaba de Lambayeque o Chiclayo decían ¿en qué país queda? Okay. ¿No? Y cuando hemos estado en Alemania todo el mundo, no era ni siquiera Lima, era Machu Picchu. Entonces decía el Perú país de incas. El Perú no solamente es país de incas, el Perú es un país de incas y otras culturas. Chimús, chicas. Exactamente. Entonces, y aquí los presidentes regionales tienen que hacer el esfuerzo de poder hacer los corredores turísticos, ¿no es cierto?, donde hay turismo de aventura, turismo de playa, turismo de arqueología, turismo de gastronomía, y el norte tiene todas esas posibilidades. Entonces lo que tenemos que hacer es que el turista no solamente venga por 8 o 10 días al Cusco, sino que el turista venga por un mes al Perú. Y entonces se van al sur y se vienen al norte. Y otro problema que se tiene es que, por ejemplo, no solamente debería funcionar el aeropuerto Jorge Chávez, sino que habría que descentralizar el aeropuerto Jorge Chávez. A mí me molesta muchísimo de que, por ejemplo, la gente de Ecuador, para llegar a Lambayeque, tenga que ir primero a Lima y de Lima a Lambayeque. Entonces, aquí falta infraestructura aeroportuaria. No, fíjate, hay. El aeropuerto de Chiclayo es el alterno al aeropuerto de Lima. En Chiclayo, en Trujillo y en Piura, los aviones pueden aterrizar los 365 días del año. Entonces, lo que pasa es que hay un centralismo tan ciego que no nos hace desarrollar las regiones. De acuerdo, no, y justamente en este programa nosotros defendemos mucho el tema de la pronta construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco. Lógico. Que sería pues un instrumento no solamente de desarrollo, sino de descentralización también importantísimo. Y el Cusco no tiene por qué perder su turismo, pero hay que también salvar al Cusco. O sea, el Cusco es muy importante para el Perú, no solamente por el turismo, sino por historia y por cultura. De acuerdo. Yo creo que está faltando visión, estamos muy acostumbrados a lo viejo, y lo que nosotros planteamos es lo nuevo, justamente.